Mi hijo, Mateo, siempre sonreía mientras miraba su teléfono, pero era una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, una mueca fría y vacía, especialmente cuando yo estaba en la misma habitación. Solía pensar que era simplemente la indiferencia de la juventud, esa obsesión moderna con las pantallas que vuelve a la gente ciega y sorda a lo que los rodea. Me decía a mí mismo que no era personal, pero en el fondo de mi alma de 75 años, una semilla de duda había sido plantada y crecía con cada día que pasaba en su lujoso apartamento de la Ciudad de México, un lugar tan diferente a mi casa en Oaxaca, la casa que construí con mis propias manos. El día que vi mi propio nombre en su pantalla, seguido de un emoji que se reía hasta llorar, supe que mi presentimiento no estaba equivocado. Algo se estaba pudriendo en el corazón de mi único hijo, y la pestilencia apuntaba directamente hacia mí. Me llamo Roberto. Durante 50 años fui artesano. Mis manos, ahora cubiertas de manchas y venas hinchadas, solían dar forma a la madera, creando muebles que contaban historias. Mi esposa, Elena, que en paz descanse, decía que yo no vendía sillas ni mesas, sino pedazos de alma. Vivíamos en una casa de paredes coloridas, con un patio lleno de bugambillas donde el olor a tierra mojada y a mole de mi mujer se mezclaban en el aire. Éramos felices, pero Elena se fue hace 2 años, y con ella se fue el color de mi vida. Mateo insistió en que me mudara con él. «No puedes quedarte solo, papá. Aquí te cuidaremos», dijo con una seriedad que en ese momento me pareció amor. Dejé mi casa, mis herramientas, mis recuerdos y a mis vecinos de toda la vida para venir a esta jaula de oro en el cielo, un piso 20 con vistas a un mar de concreto y ruido incesante. Desde entonces me he sentido como uno de mis viejos muebles arrinconado en un almacén, una antigüedad que ya no encaja, un estorbo cubierto de polvo. Mi vida aquí es una rutina de silencios. Mateo y su esposa, Sofía, se van temprano a sus importantes trabajos. Me dejan comida preparada en el refrigerador con instrucciones pegadas en notas adhesivas, como si fuera un niño. «¿Has tomado tus pastillas, papá?», me pregunta Mateo por teléfono a media mañana, con un tono que no busca una respuesta, sino cumplir con una obligación. Hablan entre ellos en un susurro rápido, a veces cambiando al inglés cuando creen que el tema es demasiado delicado para mis oídos de viejo. Pero yo entiendo más de lo que creen. Entiendo el lenguaje universal de la impaciencia en sus miradas, el suspiro de fastidio de Sofía cuando tardo demasiado en levantarme del sillón, la forma en que Mateo teclea en su teléfono mientras yo intento contarle una historia de mi juventud. Me convertí en un fantasma en su casa, una sombra que deambula por pasillos que nunca se sentirán como un hogar. Y la soledad, amigos míos, es un frío que se te mete en los huesos y que ninguna cobija puede quitar. Esta noche, el silencio era más denso que de costumbre. Mateo y Sofía tenían una noche de cita. «Necesitamos nuestro espacio, papá. Es sano para la pareja», me explicó Sofía con una sonrisa que no ocultaba su alivio por salir de casa sin mí. Me calenté la cena insípida que me dejaron y me senté en el enorme sofá de cuero que probablemente costó más de lo que yo gané en un año. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, y yo me sentía completamente solo. Fue entonces cuando la pantalla de la tableta de Mateo, olvidada en la mesa de café, se iluminó. Era una notificación de mensaje. Mis ojos, cansados por la edad, se esforzaron por leer. Era de Sofía, y lo que vi hizo que mi corazón diera un vuelco doloroso. La previsualización del mensaje decía: «¿Crees que tu papá sospeche algo sobre el plan?» ¿El plan? ¿Qué plan? La sangre se me heló en las venas. Un torbellino de pensamientos horribles inundó mi mente. ¿Un plan para qué? ¿Para deshacerse de mí? La pregunta flotaba en la pantalla, burlona, siniestra. Mi primera reacción fue apartar la vista. No debía meterme. Era su vida privada. Yo era solo el padre anciano, el invitado que se había quedado más de la cuenta.
pero la palabra plan resonaba en mi cabeza como un martillo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su frialdad, de sus susurros, de sus miradas evasivas. El respeto y la privacidad lucharon una batalla feroz contra la desesperada necesidad de saber la verdad. Mis manos temblaban mientras me inclinaba hacia la mesa. Mateo pensaba que yo era un analfabeto tecnológico. Mira, papá, tocas aquí para encenderla. Es muy simple. Hasta tú puedes hacerlo. Me había dicho una vez con condescendencia. Pero yo observo. Siempre he observado. Y sabía su contraseña. La había visto marcarla docenas de veces. Era la fecha de mi cumpleaños. Qué cruel ironía. Usar el día de mi nacimiento como la clave para ocultar sus secretos sobre mí. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, tecleé los dígitos. 1-2-0-8-5-0. La pantalla se desbloqueó. Me sentí sucio, un intruso, pero la necesidad de protegerme, de entender, era más fuerte. Abrí la aplicación de mensajería. Ahí estaba el chat con Sofía. Mis ojos buscaron la conversación de ese día, pero mi dedo resbaló y me llevó a mensajes más antiguos. Y entonces empecé a leer. Leí cómo se quejaban de mis historias repetitivas, de mi manía de guardar cosas inútiles, de cómo mi presencia había matado el romance en su hogar. Cada palabra era una puñalada. Se burlaban de mi acento oaxaqueño, de mi ropa sencilla, de mi torpeza con la tecnología. Era un catálogo detallado de todas mis imperfecciones, de todas las formas en que yo era una carga para ellos. Sentí que me ahogaba. El aire se negaba a entrar en mis pulmones. Pero seguí leyendo, impulsado por una fuerza masoquista. Y entonces lo encontré. El plan. No era solo uno, eran varios. El primero me dejó sin aliento. Hablaban de vender mi casa en Oaxaca. Mi casa, el santuario de mis recuerdos con Elena, el lugar donde Mateo creció. El terreno vale una fortuna ahora, escribió Mateo. Con ese dinero y un pequeño préstamo, podemos dar el enganche para la casa de nuestros sueños en el Pedregal. Total, el viejo nunca vuelve para allá, ni se va a dar cuenta. Mi casa, mi alma, reducida a un simple enganche. Pero el horror no terminaba ahí. Había un segundo plan, uno que me heló hasta la médula. Discutían sobre opciones a largo plazo para mí. Sofía había investigado residencias para ancianos. Hay una muy buena en Cuernavaca, le decía a Mateo. Tiene jardines, cuidados médicos. Estaría mejor atendido. Y nosotros recuperaríamos nuestra libertad. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo. No era solo un estorbo momentáneo. Era un problema con fecha de caducidad. Un obstáculo que debía ser elegantemente removido para que ellos pudieran vivir su vida perfecta. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, cayendo sobre la fría pantalla del dispositivo que contenía mi sentencia. El dolor era físico, una presión insoportable en el pecho. Así que esto era todo. Este era el cuidado y el amor que mi hijo me había prometido. Una mentira. Todo había sido una elaborada mentira para arrancarme de mi hogar, para vendérselo a espaldas mías y luego desecharme cuando ya no fuera conveniente. Cerré la tableta con un movimiento lento y deliberado. La coloqué exactamente donde estaba, en el mismo ángulo. Borré mis huellas digitales de la pantalla con un pañuelo. La rabia, fría y afilada como el acero, comenzó a desplazar al dolor. Se equivocaban. Pensaban que yo era un viejo tonto, senil e inofensivo, perdido en sus recuerdos. Iba a dejar que siguieran creyéndolo. Pero ahora yo sabía la verdad, y no me iba a quedar de brazos cruzados mientras destruían lo único que me quedaba. El juego había cambiado. Y yo, Roberto, el viejo artesano, estaba a punto de empezar a tallar mi propia justicia. El sonido de la llave en la cerradura me sobresaltó. Eran casi las 2 de la madrugada. Mateo y Sofía habían regresado de su noche de cita. Me había quedado inmóvil en el sofá, con la tableta de vuelta en su lugar, la televisión apagada y mis ojos cerrados.
fingiendo un sueño profundo que estaba a kilómetros de mi mente febril. La rabia y el dolor eran como brasas ardiendo en mi estómago. Escuché sus susurros al entrar. «Mira, se quedó dormido el pobre», dijo Sofía, con una falsa ternura que ahora me resultaba nauseabunda. «Mejor así», respondió Mateo en voz baja. «Menos preguntas. ¿Te imaginas tener que explicarle por qué llegamos tan tarde? Mañana será un día largo. Tenemos que llamar a la gente de bienes raíces». Mi corazón dio un brinco, pero mi cuerpo no se movió. Permanecí como una estatua de carne y hueso, absorbiendo cada palabra venenosa. Se acercaron y Mateo me puso una manta encima. El gesto, que antes podría haberme parecido un acto de cariño, ahora se sentía como el sudario que se le pone a un muerto. Me tapó hasta el cuello, como si quisiera esconderme, borrarme del paisaje de su sala de estar. Sentí su aliento cerca de mi cara y contuve la respiración, rezando para que no notara la tormenta que se desataba bajo mis párpados cerrados. A la mañana siguiente, me senté a la mesa del desayuno decidido a interpretar el papel de mi vida, el de un anciano inofensivo y decrépito. Sofía me sirvió un plato de papaya, sonriendo con un entusiasmo forzado. «¿Dormiste bien, suegrito?» «Te vimos tan cómodo en el sofá que no quisimos despertarte». «Sí, hija, gracias. Estos huesos ya no aguantan mucho», respondí con una voz deliberadamente débil y temblorosa, dejando caer un trozo de fruta al suelo. Me agaché a recogerlo con una lentitud exagerada, emitiendo un pequeño quejido de esfuerzo. Mateo, que leía las noticias en su teléfono, levantó la vista por un segundo. «Ten más cuidado, papá. Te vas a lastimar». Su tono no era de preocupación, sino de fastidio. Era exactamente la reacción que buscaba. Comí en silencio, escuchando su conversación sobre el trabajo, las finanzas, los amigos que yo no conocía. Hablaban a mi alrededor como si yo fuera un mueble más de la casa. «¿Hablaste con Morales?», preguntó Sofía en un susurro. Mi oído se agudizó. Morales, el nombre que había visto en la tableta. Le envié un mensaje anoche. Quedó de confirmar hoy. Dijo que el mercado en Oaxaca está en auge, que podemos sacar una buena suma si nos movemos rápido, respondió Mateo, sin apartar la vista de su pantalla. La comida se me hizo un nudo en la garganta. Estaban hablando de despojarme de mi vida entera con la misma trivialidad con la que se habla del clima. Cuando se fueron, el apartamento se sumió en su habitual silencio, pero para mí, el aire estaba cargado de tensión y planes secretos. Caminé por los pasillos, pero esta vez no era el deambular sin rumbo de un fantasma. Ahora era un soldado reconociendo el terreno enemigo. Observé cada objeto de lujo, los cuadros abstractos en las paredes, las esculturas sin sentido, el equipo de sonido que costaba un dineral. Todo esto, pensé, está siendo financiado por mi futuro desamparo. Mi tristeza de los últimos meses se estaba transformando. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero estaba siendo recubierto por una capa dura y fría de determinación. Fui a mi habitación, un cuarto pequeño y sin personalidad que daba a un patio interior. Abrí mi viejo armario de madera, el único mueble que me había traído de Oaxaca, un regalo de bodas que yo mismo hice para Elena. Al abrirlo, el olor familiar de cedro llenó mis fosas nasales, un aroma de hogar, de verdad. «Ay, mi vieja», susurré al aire, «mira en lo que me he metido. Me ven la cara de tonto, pero les voy a demostrar de qué está hecho un artesano de Oaxaca. La paciencia es nuestra mejor herramienta, y yo he tenido toda una vida para perfeccionarla». Necesitaba más información. Esperar a que olvidaran la tableta de nuevo era arriesgado. Tenía que crear mi propia oportunidad. Recordé que Mateo se quejaba de que la batería de su computadora portátil ya no duraba mucho. La idea surgió en mi mente, clara y precisa. Esperé hasta el mediodía, la hora en que solía llamarme. Cuando sonó el teléfono, contesté con mi voz de anciano frágil. «¿Papá?
¿Todo bien? ¿Tomaste tus pastillas? Sí, hijo, sí, respondí. Hice una pausa y luego añadí con un tono de confusión. Oye, estaba viendo la televisión y de repente se puso negra. No sé qué le piqué. Una mentira simple. Sabía perfectamente cómo funcionaba ese aparato infernal. Escuché el suspiro de impaciencia al otro lado de la línea. Papá, ya te expliqué 1000 veces. Es el botón rojo del control pequeño. No, no, si ya le piqué a todos. ¿No puedes, no sé, verlo desde tu computadora? ¿Tú qué sabes de esas cosas? Hubo un silencio. Podía casi oírlo sopesando la molestia de ayudarme contra la molestia de que yo lo siguiera interrumpiendo. Está bien, está bien. Déjame ver si puedo acceder remotamente. Prende mi laptop, está en el estudio. La contraseña es la misma de siempre. Bingo. La misma de siempre. Mi fecha de nacimiento. Entré en su estudio, un espacio impecable y minimalista que olía a cuero y a dinero. Encendí la computadora portátil. La pantalla cobró vida pidiendo la contraseña. 1-2-0-8-5-0. Acceso concedido. Mientras fingía seguir sus instrucciones por teléfono para arreglar la televisión, mis ojos se movían rápidamente por el escritorio de la computadora. Vi un archivo de correo electrónico abierto. La línea de asunto me heló la sangre. Cotización. Residencia geriátrica. La estancia dorada. El corazón me martilleaba contra las costillas. Ya está, papá. Ya debería funcionar, dijo Mateo, ajeno a mi descubrimiento. Ah, sí, ya aprendió. Gracias, hijito. Eres muy listo para estas cosas, dije, llenando mi voz de una admiración servil que me revolvió el estómago. Colgué el teléfono y con manos temblorosas hice clic en el correo. Era un folleto digital. Fotos de jardines perfectamente cuidados, habitaciones soleadas y ancianos sonrientes jugando a las cartas. El paraíso para ser abandonado. Y al final, la cotización. Un número con muchos ceros que detallaba el costo mensual por cuidados integrales. Más abajo, un correo de Sofía a Mateo. Se ve perfecto, mi amor. Y si vendemos la casa, podemos pagar el primer año por adelantado sin problemas. Así nos aseguramos de que esté bien cuidado y no tengamos que preocuparnos. El descaro me dejó sin aliento. La palabra cuidado en sus labios era un insulto, una burla a la decencia humana. Cerré la computadora. La rabia me daba una claridad mental que no había sentido en años. Ya no había espacio para la duda o la autocompasión. Esto era la guerra. Y en la guerra, uno necesita aliados. Mi mente voló a 300 kilómetros al sur, a las calles empedradas de Oaxaca, a un taller lleno de aserrín y al rostro de mi compadre, Miguel. Miguel y yo crecimos juntos. Fue mi aprendiz, mi amigo, el hermano que nunca tuve. Su lealtad era tan sólida como la madera de caoba que tanto nos gustaba trabajar. Pero, ¿cómo llamarlo? No podía usar el teléfono de la casa. Sin duda revisarían el registro de llamadas. Entonces, lo recordé. En el fondo de mi maleta, envuelto en un par de calcetines de lana, guardaba un viejo teléfono celular, un modelo de los que ya no se ven, con teclas y una pantalla diminuta. Lo guardaba para emergencias. Y esta, sin duda, era la mayor emergencia de mi vida. Encontré el teléfono. La batería marcaba una sola raya, pero sería suficiente. Me encerré en el cuarto de lavado, el único lugar de la casa donde el ruido de la lavadora y la secadora podía ofrecer algo de privacidad. Con el corazón en la garganta, marqué el número que me sabía de memoria. Tras 2 timbrazos, la voz profunda y alegre de Miguel retumbó en la línea. «¿Bueno? ¿Roberto? Milagro que te dejas oír, cabrón». Su voz era un bálsamo, un recordatorio de un mundo donde yo no era una carga, sino un amigo querido. «Miguel, compadre, perdona que te llame así», dije, mi voz un susurro tenso. «¿Estás bien? Te oyes raro». «Estoy bien, pero necesito pedirte un favor enorme, un favor de vida o muerte, Miguel».
El tono alegre de mi amigo desapareció al instante, reemplazado por una seriedad absoluta. Lo que sea, Roberto. Tú nomás dime. Necesito que vayas a mi casa. No entres. Solo pasa por ahí. Mira la fachada. Dime si ves algo raro. Un letrero, gente que no es del barrio merodeando. Cualquier cosa fuera de lo normal. Hubo un silencio en la línea. Pude sentir a Miguel procesando mi extraña petición. ¿Pasa algo malo, Roberto? Mateo está bien. No puedo hablar ahora. Es complicado. Solo haz eso por mí, por favor. Y lo más importante, Miguel, que nadie sepa que hablamos. Si te preguntan, no sabes nada de mí. ¿Entendido? Entendido, compadre, dijo con una firmeza que me tranquilizó el alma. No te preocupes. Mañana a primera hora me doy una vuelta por tu casa y te marco a este número. Cuídate mucho, hermano. Colgué. El pequeño teléfono se sentía pesado en mi mano. Me apoyé contra la lavadora, que vibraba suavemente. Por primera vez desde que había leído aquellos mensajes, no me sentía completamente solo. Había plantado la primera semilla de mi contraataque. Tenía un aliado. El viejo artesano estaba afilando sus herramientas, y ahora solo tenía que esperar, actuar mi papel y prepararme para la llamada de Miguel, la llamada que confirmaría mis peores temores o me daría mi primera arma. La noche fue un desierto de insomnio. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana en la ciudad, era un recordatorio de la traición que se gestaba bajo el mismo techo donde yo intentaba dormir. Al amanecer, me levanté antes que nadie. Me moví por el apartamento en la penumbra, un león enjaulado explorando los límites de su prisión. La rabia de la noche anterior se había asentado, transformándose en una calma gélida y peligrosa. Ya no había lágrimas, solo había un propósito. Cuando Mateo y Sofía salieron de su habitación, me encontraron en la cocina, intentando sin éxito usar la moderna cafetera. Dejé caer la cápsula de café al suelo a propósito y luego me agaché con un gemido teatral, pretendiendo que el simple acto de recogerla era una tortura para mi espalda. Sofía se apresuró a ayudarme, pero vi la mirada que le lanzó a Mateo por encima de mi cabeza, una mezcla de lástima y exasperación. «Yo lo hago, suegrito. No se vaya a lastimar», dijo, su voz empapada en una condescendencia que ya no me hería, sino que alimentaba mi determinación. Les estaba dando exactamente lo que esperaban ver. Un viejo torpe, un estorbo que confirmaba que sus crueles planes eran, en su retorcida lógica, una necesidad. El día se arrastró con una lentitud exasperante. Cada minuto era una eternidad. Me senté en el sillón con la televisión encendida en un canal de noticias que no estaba viendo. Mi atención estaba concentrada en mi bolsillo, donde el pequeño y viejo teléfono móvil se sentía como un carbón encendido. Rezaba para que la única raya de batería aguantara hasta la llamada de Miguel. Mateo me llamó a media mañana, su chequeo diario de rutina. «¿Todo en orden, papá?» «Sí, hijo. Aquí viendo las noticias. Dicen que va a llover», respondí con voz monótona, hablando del clima como hacen los viejos que no tienen nada más que decir. «Qué bien, papá. Cuídate mucho». Clic. La llamada terminó. No preguntó más. No le interesaba. Para él, yo era un objeto que solo necesitaba una verificación superficial de funcionamiento. Esa indiferencia era mi mejor camuflaje. Nadie sospecha de un hombre al que consideran invisible. Pasaron las horas. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la lujosa sala. Comí solo, como siempre. Luego, me retiré a mi cuarto, fingiendo una siesta, pero en realidad estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio interior de concreto, esperando. Y entonces sucedió, una vibración silenciosa en mi bolsillo. Mi corazón saltó. Saqué el teléfono con manos que, por primera vez en mucho tiempo, no temblaban de debilidad, sino de anticipación. Era un mensaje de texto de Miguel. Mi compadre sabía que una llamada podía ser arriesgada. Abrí el mensaje. Las palabras eran pocas, pero cayeron sobre mí con el peso de una lápida. «Compadre». Es verdad. Hay un letrero. Grande.
Dice, se vende. Y el nombre de la inmobiliaria. Morales Bienes Raíces. Pasó un señor de traje enseñando la casa hace rato. Lo siento mucho, hermano. Lo leí una vez, 2 veces, 3. El nombre, Morales, resonaba en mi cabeza. La confirmación final, el clavo que sellaba el ataúd de mi confianza. No era una pesadilla, era real. Estaban vendiendo mi hogar, mi historia, el último bastión de mi vida con Elena. Apoyé la frente en el frío cristal de la ventana. Un torrente de imágenes inundó mi mente. Mateo de niño corriendo en el patio. Elena regando las bugambillas. El olor de mi taller de carpintería. Todo puesto a la venta como un objeto sin valor. La tristeza amenazó con ahogarme, pero la combatí. La empujé hacia abajo, hacia el fondo de mi ser, y dejé que la ira, pura y helada, tomara su lugar. No me iban a destruir. No así. En el mensaje de Miguel había algo más. Un regalo inesperado. Un arma. Había añadido el número de teléfono que aparecía en el letrero. Lo miré fijamente, memorizándolo. Morales Bienes Raíces. Necesitaba hablar con ese tal Morales. Necesitaba saber qué tan avanzado estaba el trato. ¿Quiénes eran los compradores? ¿Qué mentiras les había contado Mateo? Pero no podía llamarlo desde aquí, ni desde mi viejo celular, que estaba a punto de morir y cuyo número podía ser rastreado hasta Miguel si Mateo se ponía a investigar. Necesitaba salir, solo, lejos de las miradas vigilantes de mi hijo y su esposa. Necesitaba una excusa, una razón tan creíble y tan irritante que preferirían dejarme ir antes que lidiar conmigo. La idea floreció en mi mente, astuta y sencilla. Jugaría una de las cartas que ellos mismos me habían repartido, la del viejo nostálgico y caprichoso que se aferra a su pasado. Esa noche, en la cena, comenzó mi actuación. Sofía sirvió un salmón con espárragos, un platillo elegante y saludable que a mí me sabía a cartón. Empujé el plato con desgana. «No tengo hambre», musité, mirando a la distancia. «¿Qué pasa, papá? ¿Te sientes mal?», preguntó Mateo levantando la vista de su teléfono por un instante. «No es eso», dije, mi voz cargada de una falsa melancolía. «Es que me acordé del pan de yema de Oaxaca, ¿saben? El que venden en el mercado Benito Juárez. Calientito, por la mañana, con una taza de chocolate de agua. Mi Elena siempre me lo compraba». Sofía y Mateo intercambiaron una mirada de fastidio. «Papá, aquí no hay de ese pan. Come tu salmón, es bueno para el corazón». «Pero es que se me antojó mucho», insistí, mi voz adquiriendo un tono infantil, casi de berrinche. «No quiero salmón, quiero mi pan. Allá en Oaxaca, yo iba todas las mañanas». Empecé a relatar una historia larga y serpenteante sobre el panadero, su familia, el horno de leña, detalles inventados mezclados con recuerdos reales para darle autenticidad. Pude ver la paciencia de Mateo agotándose. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Sofía suspiró ruidosamente. «Roberto, por favor, estamos en la Ciudad de México. Aquí hay panaderías francesas, italianas, lo que quiera. Pero ese pan específico no lo va a encontrar». «Pero yo lo quiero», dije, mi labio inferior temblando ligeramente. «Solo un pedacito. Me haría sentir como en casa». El silencio que siguió fue denso. Estaba forzando su mano. Estaba siendo la carga insufrible que ellos creían que era. La molestia. El viejo caprichoso que interrumpe su cena perfecta con antojos imposibles. Sabía que odiaban la idea de llevarme a un mercado popular, un lugar ruidoso y lleno de gente que no encajaba con su estilo de vida pulcro y ordenado. Era la prueba perfecta. Finalmente, Mateo explotó, pero no con ira, sino con una resignación agotada. «Está bien, papá, está bien», dijo, frotándose las sienes. Mañana te doy dinero y vas a buscar tu pan. Hay un mercado grande por aquí cerca, el de Coyoacán. Quizás ahí encuentres algo parecido. Pero vas solo, ¿entendiste? Sofía y yo tenemos mucho trabajo».
Mi corazón dio un salto de victoria, pero mi rostro mostró una gratitud sumisa y infantil. Gracias, hijito. Gracias. Verás que lo encuentro. Dije con una sonrisa temblorosa. Era perfecto. No solo me habían dado permiso para salir, sino que me habían ordenado que fuera solo. Me estaban entregando la llave de mi jaula, convencidos de que solo iba a dar un paseo inofensivo en busca de un recuerdo. No tenían idea de que no iba a buscar pan, iba a buscar un teléfono público, iba a llamar a un hombre llamado Morales, iba a empezar a desmantelar su plan, pieza por pieza. Esa noche, mientras ellos dormían, yo permanecí despierto. En mi mente, no había imágenes de pan de yema ni de chocolate caliente. Solo estaba el número de teléfono grabado a fuego en mi memoria, y una pregunta que repetía una y otra vez. Bueno, ¿hablo con el señor Morales? La cacería estaba a punto de comenzar. La mañana llegó con una luz gris que se filtraba por las persianas del apartamento. Me vestí con la misma ropa sencilla de siempre, pero por dentro me sentía como un soldado poniéndose su uniforme antes de una misión crucial. Cuando salí de mi cuarto, Mateo ya estaba en la puerta, con su maletín en la mano y la impaciencia grabada en el rostro. Metió la mano en su cartera y sacó 2 billetes grandes. Toma, papá, para tu pan y para el taxi. No quiero que andes perdido en el metro, dijo, extendiéndome el dinero. Lo tomé con una mano que hice temblar a propósito. Nuestros dedos se rozaron por un instante. Sentí un escalofrío. Era el dinero de su traición, la paga por mi silencio y mi supuesta senilidad. En mi mente, una voz gritó: usaré tu propio veneno en tu contra. Pero mis labios solo articularon un susurro agradecido. Gracias, hijo. Que Dios te lo pague. Su sonrisa fue breve y condescendiente. No te tardes mucho, y con cuidado. Luego, él y Sofía se fueron, dejándome en el silencio del apartamento, con el dinero de la farsa quemándome en la palma de la mano y el número de teléfono del enemigo grabado en mi cerebro. No tomé un taxi. Cada peso contaba, no como dinero, sino como un símbolo. Me dirigí directamente a la estación del metro más cercana. Hacía meses que no bajaba a ese monstruo subterráneo, un laberinto de túneles y multitudes que mi hijo describía como un lugar para la gente común. El estruendo del tren al llegar, el torrente de personas empujando en todas direcciones, el olor a metal y a humanidad. Todo era un asalto a los sentidos después de la esterilidad de mi jaula de oro. Pero en lugar de miedo, sentí una extraña oleada de vida. Yo era uno de ellos, una cara anónima en la multitud, y en ese anonimato encontré una fuerza renovada. Ya no era el anciano frágil en el sofá de Mateo, era un hombre con un propósito, moviéndose por las arterias de la ciudad. El viaje a Coyoacán fue un borrón de estaciones y rostros fugaces. Mi mente estaba en otra parte, ensayando la conversación que estaba a punto de tener. ¿Qué diría? ¿Cómo sonaría convincente? Tenía que ser un comprador, no una víctima. Al salir a la superficie en Coyoacán, el aire cambió. El sol brillaba sobre las calles empedradas y las fachadas de colores. El aroma de café y de comida callejera me golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. Por un instante, la nostalgia me invadió. Se parecía tanto a mi Oaxaca, pero sacudí la cabeza. No había tiempo para la melancolía. Mi objetivo era claro. Comencé a caminar, buscando. Las cabinas telefónicas que antes estaban en cada esquina se habían convertido en reliquias del pasado. Vi una, pero estaba vandalizada, con el auricular colgando de un cable roto. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. ¿Y si no encontraba una? Habría sido todo en vano. Finalmente, cerca de la entrada del mercado, vi una. Un viejo teléfono público de monedas, sucio y olvidado, pero intacto. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. Saqué las monedas que siempre guardaba en un pequeño bolsillo de mi pantalón. Un hábito de viejo. Con dedos torpes, las introduje en la ranura y marqué el número de Morales Bienes Raíces. El teléfono sonó 2 veces. Una voz profesional y enérgica contestó:
Morales Bienes Raíces. A sus órdenes. Le atiende Patricia. Mi plan original se tambaleó. Había ensayado para hablar con un hombre. Buenos días, señorita, dije, aclarando mi garganta para que mi voz sonara más firme. Quisiera hablar con el señor Morales, por favor. Un momento, por favor. La espera fue una tortura. Finalmente, una voz masculina, untuosa y segura de sí misma, llegó a la línea. Habla Armando Morales. ¿En qué puedo servirle? Señor Morales, buenos días. Comencé, mi pulso retumbando en mis oídos. Mi nombre es Pascual Ríos. Le llamo porque un amigo en Oaxaca me comentó de una propiedad en venta en el barrio de Jalatlaco, una casa que perteneció a un artesano. Me dijo que era una verdadera joya. Hubo una pausa. Podía oírlo teclear en su computadora. Ah, sí, la casa del maestro Roberto, una propiedad excepcional. Lamento informarle, señor Ríos, que ya está prácticamente vendida. Tenemos una oferta muy sólida y estamos por firmar los papeles finales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero me obligué a continuar. Qué lástima. De verdad que tenía interés. Mi amigo me dijo que el dueño, Roberto, era un hombre mayor. ¿Él está de acuerdo con la venta? Mi pregunta era una caña de pescar lanzada a aguas turbias. La respuesta de Morales fue el anzuelo. Se rió entre dientes. Una risa de hombre de negocios que se siente superior. Por supuesto. Bueno, el que está manejando todo es su hijo, Mateo, un joven muy inteligente, un abogado de la capital. Él tiene un poder notarial que le da autoridad absoluta sobre todas las propiedades de su padre. Nos lo mostró desde el primer día. Un documento blindado, hecho ante notario público. El joven Mateo nos explicó que su padre ya no está en condiciones de tomar estas decisiones y que el dinero de la venta es para asegurar su cuidado en una excelente casa de retiro. Un hijo ejemplar, si me lo pregunta. Poder notarial. La frase resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Un poder notarial que yo nunca había firmado. Jamás. Mi mano, la misma que había dado forma a la madera durante 50 años, la misma que había firmado el acta de nacimiento de Mateo, nunca había trazado una firma en un documento así. Era una falsificación. Una mentira convertida en un arma legal para despojarme. La magnitud de la traición me dejó sin aire. No era solo codicia. Era un crimen. Un fraude calculado y frío. Mi hijo, mi propia sangre, se había convertido en un delincuente para robarme. Entiendo, logré decir, mi voz apenas un susurro. ¿Y dice usted que están a punto de firmar? La próxima semana si todo sale bien, respondió Morales con orgullo. El comprador está muy ansioso. Mateo también quiere cerrar cuanto antes. Dijo que tiene una gran oportunidad de inversión y necesita la liquidez. Inversión. Mi vida entera, reducida a una oportunidad de inversión. Le agradezco mucho su tiempo, señor Morales, dije, mi mente corriendo a 1000 por hora. Ha sido usted muy amable. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me apoyé contra la cabina telefónica, el auricular todavía en mi mano. El ruido del mercado, las voces, los colores, todo se desvaneció en un zumbido sordo. El mundo se sentía irreal. Falsificó mi firma. Me declaró incompetente. Estaba a una semana de perderlo todo. Pero en medio del shock, algo más emergió. Una claridad helada. El poder notarial. Esa era su arma, pero también era su debilidad. Una falsificación es una prueba tangible que podía llevar ante un juez. Ya no era mi palabra contra la suya, era la ley contra su crimen. De repente, ya no era solo un padre traicionado, era la víctima de un delito federal. Y tenía una prueba. Me enderecé. Mi fragilidad fingida se desvaneció, reemplazada por una postura recta que no había sentido en años. Caminé hacia el mercado, ya no en busca de un teléfono, sino en busca de mi coartada. Encontré un puesto que vendía pan dulce. Compré una bolsa del pan que más se parecía al de yema. El panadero me sonrió. Que lo disfrute, jefe. Asentí.
mi mente a millones de kilómetros de distancia. Regresé al apartamento. Sofía estaba en la cocina. ¿Y bien, suegrito? ¿Tuvo éxito en su expedición? Levanté la bolsa de pan con una sonrisa cansada. Casi, hija. Este se parece. El viaje me ha dejado agotado. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté en el borde de la cama, la bolsa de pan olvidada a mi lado. Miré mis manos, las manos de un artesano. Un falsificador usa un papel y una pluma. Un artesano usa la verdad del material. Y yo iba a usar la verdad para demoler su castillo de mentiras. Mateo creía que la partida estaba ganada, pero no sabía que yo acababa de encontrar la pieza que le daría jaque mate. El resto del día fue una obra de teatro. Comí el pan que había comprado, masticando lentamente, diciéndole a Sofía que no era lo mismo, pero le quitaba el antojo. Ella me dio una palmadita en el hombro, un gesto vacío de una mujer que ya me veía como un mueble con fecha de caducidad. Por dentro, mi mente era un torbellino de cálculos. El poder notarial, la falsificación. Tenía que conseguir una copia de ese documento. Era mi única prueba sólida, la llave para desmantelar toda la operación de Mateo. Pero, ¿cómo? No podía simplemente pedirla. Morales me recordaría como Pascual Ríos, y cualquier movimiento en falso alertaría a mi hijo. Necesitaba un profesional, un abogado, pero no uno de aquí, de la Ciudad de México, donde el mundo legal era el patio de recreo de Mateo. Necesitaba a alguien en Oaxaca, alguien de mi tierra, con la dureza y la honestidad que da el sol de allá, alguien que Miguel pudiera encontrar. Mi viejo teléfono seguía vibrando con la alerta de batería baja. La última raya parpadeaba, burlándose de mí. Necesitaba cargarlo. En mi maleta, en el fondo, junto con algunas fotos viejas de Elena, guardaba su cargador. Un cable grueso con un conector que ya no se veía en los aparatos modernos. Esperé hasta la mañana siguiente. Oí la puerta principal cerrarse, la señal de que Mateo y Sofía se habían ido a sus importantes vidas. Entonces, comenzó mi operación. Saqué el cargador y fui a mi habitación. No podía enchufarlo en un lugar visible. Lo conecté detrás de mi viejo armario de cedro, el único mueble que era verdaderamente mío, escondiendo el cable bajo la alfombra. Era un riesgo enorme. Si lo encontraban, no tendría explicación. Pero era un riesgo que debía correr. Mientras el teléfono bebía vida lentamente de la pared, yo me senté en mi cama, sintiendo que por primera vez en meses, yo también me estaba recargando. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me obligué a seguir mi rutina. Me senté en el sofá, puse la televisión a un volumen bajo, escuchaba cada sonido, cada ascensor que se detenía en nuestro piso, temiendo que volvieran antes de tiempo. A mediodía, el teléfono de la casa sonó. Era Mateo. ¿Todo bien, papá? Sí, hijo. Todo tranquilo, respondí, mi voz monótona y cansada. ¿Ya comiste? Todavía no. No tengo mucha hambre. Hubo una pausa. Luego dijo algo que me heló la sangre. Oye, Sofía y yo vamos a salir un poco antes hoy. Tenemos una cita importante a las 5. Así que estaremos en casa como a las 4 para cambiarnos. A las 4. Eso me daba menos tiempo del que esperaba. Ah, qué bueno, hijo, dije, tratando de sonar indiferente. Colgué y una ola de pánico me recorrió. Fui a mi cuarto y revisé el teléfono. Llevaba cargando casi 3 horas. La batería mostraba 2 rayas. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Desenchufé todo, lo guardé y borré cualquier rastro de mi actividad. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Tenía que hacer la llamada ya. Me encerré de nuevo en el cuarto de lavado. El ruido de la secadora era mi cómplice. Marqué el número de Miguel. Contestó al primer timbrazo como si estuviera esperando mi llamada. Roberto, ¿qué pasó? Estaba con el alma en un hilo. Miguel, escúchame con atención. No tengo mucho tiempo, dije, mi voz un susurro urgente. Lo que me temía es peor. Mateo falsificó mi firma. Creó un poder notarial para vender la casa y declararme incapaz.
El agente inmobiliario me lo confirmó. Escuché a Miguel soltar una maldición en voz baja. La rabia en su voz era palpable y me dio fuerzas. Ese malagradecido. ¿Qué vas a hacer, Roberto? Dime qué necesitas. Necesito un abogado en Oaxaca, no un novato. Quiero un tiburón, Miguel. Un abogado de los de antes, de los que tienen más maña que miedo. Alguien que no se intimide por un licenciado de la capital. Necesito que consiga una copia certificada de ese poder notarial. El agente se llama Armando Morales. La notaría debe estar registrada en algún lado. Es nuestra única prueba. Miguel no dudó ni un segundo. Conozco al hombre perfecto. Se llama licenciado Valentín Peña. Es un viejo zorro. Fue abogado de mi padre. Es más terco que una mula y odia a los prepotentes. Él es nuestro hombre. Yo mismo voy a verlo ahora mismo. Le explicaré todo. Tú no te preocupes, compadre. Vamos a parar a este cabrón. Miguel, una cosa más, añadí. Peña debe actuar con discreción. Que pida la copia del poder como si fuera un trámite de rutina para un tercero. Que no mencione mi nombre todavía. No podemos asustar a la presa. Entendido, Roberto. Discreción total. Valentín sabe cómo moverse en las sombras. Tú solo mantente a salvo y sigue actuando. Déjales creer que ya te ganaron. La sorpresa será más dulce. Gracias, hermano. Te debo la vida. Dije, mi voz quebrándose por la emoción por primera vez en días. No me debes nada. Somos familia, respondió. Colgamos. Me quedé un momento en la penumbra del cuarto de lavado, el zumbido de la secadora llenando el silencio. Había movido mi pieza. El tablero de ajedrez estaba en posición y mi abogado, el viejo zorro, estaba a punto de entrar en el juego. Regresé a la sala justo a tiempo. Minutos después, escuché la puerta. Mateo y Sofía entraron, con un aire de excitación contenida. «Hola, papá», dijo Mateo, aflojándose la corbata. ¿Adivina qué? Sofía consiguió una cita para visitar la Estancia Dorada el próximo sábado. Fuimos a dejar unos papeles preliminares. Me miró, esperando una reacción. Fingí confusión. La Estancia Dorada. ¿Qué es eso, hijo? ¿Un hotel? Sofía se rió. Algo así, suegrito. Un lugar muy bonito en Cuernavaca, para que descanse. Con jardines y doctores, para que lo cuiden como un rey. Me sonrió, y en sus ojos vi el brillo triunfante de quien se deshace de un problema. Ah, dije simplemente, bajando la mirada hacia mis manos. Qué bien. Su crueldad era tan abierta, tan descarada, que ya no sentían la necesidad de ocultarla. Estaban celebrando mi exilio frente a mis narices, seguros de que mi mente estaba demasiado nublada para entender. Mientras ellos se vestían para su cita importante, que seguramente era para celebrar su victoria, yo me quedé en el sofá. Los escuchaba reír en su habitación. Hablaban de un auto nuevo que comprarían con el primer pago de la casa, de unas vacaciones en Europa. Mi casa, mi vida, convertida en lujos para ellos. Pero su alegría no me provocaba dolor. Me provocaba una calma aterradora. Estaban bailando en el borde de un precipicio y no lo sabían. Creían que estaban a un paso de la meta, a una semana de firmar mi desaparición. No sabían que en Oaxaca, un viejo zorro llamado Valentín Peña ya estaba afilando sus garras legales. No sabían que su documento blindado era una bomba de tiempo. Y no sabían que el viejo tonto al que planeaban encerrar estaba a punto de convertirse en su juez y verdugo. Los días que siguieron fueron una niebla de ansiedad y actuación. Mi vida se convirtió en un guión que yo mismo escribía segundo a segundo. Sonreía cuando me hablaban. Asentía con la cabeza cuando mencionaban sus planes. Y me quejaba de dolores imaginarios para reforzar la imagen del anciano inútil que ellos necesitaban ver. Cada noche cenaba con mis verdugos. Escuchaba a Mateo y Sofía hablar sobre la decoración de su futura casa en el Pedregal, discutiendo colores para las paredes y tipos de piso, como si la transacción ya estuviera hecha, como si mi hogar en Oaxaca ya fuera solo un número en su cuenta bancaria.
El azul profundo en el estudio le dará un toque de elegancia. ¿No crees, mi amor? Diciendo Sofía. Sí. Y con el dinero que sobre, podemos comprar ese auto que vimos. Respondía Mateo. Hablaban de mi legado, de la herencia de mi sudor y el de mi difunta esposa, como si estuvieran eligiendo postres de un menú. Y yo, sentado en la cabecera de la mesa, era un espectro, un invitado mudo en el festín de mi propia ruina. Pero mi silencio no era de derrota, era el silencio del cazador que espera el momento preciso para atacar. El viernes por la tarde, casi cometen un error que habría desbaratado todo. Yo estaba en mi habitación, revisando la carga de mi teléfono secreto, cuando Mateo entró sin tocar. «Papá, estuve pensando», dijo, su mirada recorriendo el pequeño cuarto con desaprobación. «Este fin de semana, antes de ir a Cuernavaca, deberíamos empezar a empacar algunas de tus cosas, para ir adelantando. No tienes mucho, será rápido». Mi sangre se heló. Mis ojos se desviaron instintivamente hacia el viejo armario de cedro, detrás del cual el cargador había estado conectado apenas unas horas antes. Mateo siguió mi mirada. «Podríamos empezar por ese armario. Es viejo y ocupa mucho espacio. Probablemente ni siquiera valga la pena moverlo. Podemos venderlo o donarlo». Se acercó y puso una mano sobre la madera pulida, la misma madera que yo había lijado y barnizado hacía 50 años. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Si lo movía, encontraría la toma de corriente usada, tal vez un rastro, una sospecha. Tenía que detenerlo. La desesperación agudizó mi ingenio. Dejé escapar un gemido ahogado y me llevé una mano al pecho, inclinándome hacia adelante. «¿Papá? ¿Estás bien?», preguntó, su tono más molesto que preocupado. Comencé a toser, una tos seca y forzada que sacudió todo mi cuerpo. «El armario…» «No», jadeé entre accesos de tos. «Ese armario no se toca». «Papá, es solo un mueble viejo», comenzó a decir, pero lo interrumpí, poniendo toda la emoción que pude reunir en mi voz. «No es un mueble, es un recuerdo. Me lo regaló tu abuelo, mi padre, lo construyó para tu abuela». Mentí, creando una historia sagrada sobre la marcha. «Es lo único que me queda de ellos. Por favor, hijo, todo lo demás, llévatelo. Tíralo si quieres. Pero el armario se queda conmigo hasta que me muera». Mis ojos se llenaron de lágrimas, esta vez reales, lágrimas de miedo y rabia disfrazadas de sentimentalismo. Mateo me miró, desconcertado por mi arrebato. Vio a su padre, un viejo senil aferrado a un trozo de madera. Suspiró, derrotado no por mi argumento, sino por la molestia de lidiar con un capricho de anciano. «Está bien, papá. Como quieras. El armario se queda. Quédate con tu maldito armario», dijo, y salió de la habitación dejándome temblando. No por la debilidad, sino por la adrenalina de haber estado tan cerca del desastre. Esa noche no pude dormir. La llamada de Miguel no llegaba. El silencio de mi teléfono secreto era un grito ensordecedor. ¿Habría encontrado el licenciado Peña algún problema? ¿Habrían descubierto a Miguel? La duda era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Mañana era sábado. Mañana me llevarían a ver mi futura prisión. El tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, mientras me obligaba a tragar el desayuno, mi teléfono de la casa sonó. Era un número desconocido. Mateo, que estaba revisando su correo en la tableta, contestó con fastidio. «Bueno, ¿quién habla?» No vive ningún Pascual Ríos aquí. Se equivoca de número». Y colgó. Mi corazón se detuvo. Era una señal, una llamada equivocada a un nombre falso. Era de Miguel. Significaba que había noticias y que no podía usar el canal habitual. Era mi turno de actuar. Me levanté de la mesa. «Voy al baño», anuncié, y me encerré. Saqué mi teléfono. Había un nuevo mensaje de texto. El mensaje era de Miguel. Decía: «Compadre, Valentín es un demonio. Lo consiguió.
Tenemos la copia certificada del poder notarial. Es una falsificación burda. La firma no se parece en nada a la tuya. Con esto lo hundimos. Pero hay algo más. Algo peor. El comprador de tu casa es una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios del Sur, SADCB. Valentín investigó. ¿Adivina quién es uno de los socios principales? El padre de Sofía. Esto no es solo Mateo, Roberto. Es un plan de toda la familia de ella. Están comprando la casa por un precio bajo a través de su propia empresa para luego demolerla y construir un edificio de apartamentos de lujo. La ganancia será millonaria. Te estaban estafando por todos lados. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra un martillazo en el alma. La traición de mi hijo ya era un abismo. Pero esto era el infierno. Sofía, su sonrisa amable, su grito, su falsa preocupación. No era solo la cómplice de mi hijo, era la arquitecta. Era una conspiración familiar, fría y metódicamente planeada para devorarme a mí y a mi patrimonio. Una calma extraña descendió sobre mí. La rabia se purificó, convirtiéndose en un diamante de pura determinación. El padre de Sofía, el comprador, la estafa, todas las piezas encajaron. Ahora entendía su prisa, su confianza, su descaro. No era solo un hijo malagradecido. Era un peón en un juego mucho más grande y sucio. Salí del baño. Mi rostro era una máscara de serenidad. Mateo me miró. Ya estamos listos, papá. Vamos. Te va a encantar el lugar. Durante el viaje en auto a Cuernavaca, ellos hablaban animadamente. Sofía describía los jardines, las actividades, el excelente personal médico. Yo miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Veía un campo de batalla. Veía las caras de mis enemigos. Mi hijo, su esposa, su padre. Y me veía a mí, no como una víctima, sino como el general de un ejército de un solo hombre. Llegamos a la Estancia Dorada. Era exactamente como en el folleto. Un paraíso falso, una jaula de oro con olor a desinfectante y soledad. Una directora sonriente nos dio un recorrido. Nos mostró una habitación pequeña y soleada, con vistas a un jardín impecable. Esta podría ser la habitación del señor Roberto, dijo con entusiasmo. Tiene todo lo que necesita. Mateo y Sofía asintieron, satisfechos. Me miraron, esperando mi aprobación. La del viejo tonto que no entiende nada. Les dijeron lo que querían. Es muy tranquilo, dije con voz débil. Sí, papá. Es perfecto para ti, dijo Mateo poniendo una mano en mi hombro. Sentí el peso de su traición, pero no me inmuté. Asentí lentamente. Si tú lo dices, hijo. Dejaron que mi sumisión los embriagara de éxito. Estaban tan seguros de su victoria que no vieron el brillo en mis ojos. No era resignación, era el brillo del acero. Sabía que la firma final de la venta de mi casa estaba programada para el próximo jueves. Tenía menos de una semana. Saqué mi teléfono secreto y envié una respuesta a Miguel. Una sola frase. Dile a Peña que prepare todo. La función será el jueves, en la notaría. Y yo seré el director. El regreso de Cuernavaca fue surrealista. Mateo y Sofía charlaban con la alegría despreocupada de quienes acaban de resolver el último cabo suelto de un plan maestro. Discutían los detalles logísticos de mi traslado, cómo traerían mis pocas pertenencias, qué día sería el más conveniente. Hablaban de mí, como si yo no estuviera allí, sentado en el asiento trasero, una maleta a punto de ser despachada. ¿Crees que el próximo fin de semana sea bueno para llevarlo?, preguntó Sofía. Sí, perfecto, respondió Mateo. El jueves firmamos la venta, el viernes recibimos la transferencia y el sábado lo instalamos, limpio y ordenado. Limpio y ordenado. Así veían el acto de despojarme y encerrarme. Mi corazón, en lugar de encogerse de dolor, se endureció como una piedra. Cada palabra que decían era una palada de tierra sobre la tumba que ellos mismos estaban cavando. Yo, mientras tanto, miraba por la ventana,
trazando mi propio plan, uno que estaba muy lejos de ser limpio y ordenado. Sería un cataclismo. Los siguientes 4 días fueron una tortura de doble cara. Por fuera, yo era el perfecto anciano senil. Dejé de hablar casi por completo, respondiendo con monosílabos. Pasaba horas sentado en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, dejando que mi rostro se aflojara en una máscara de confusión vacía. Derramé un vaso de agua durante la cena a propósito, y observé con una satisfacción amarga cómo Sofía limpiaba el desastre con un suspiro de mártir. Les estaba dando la confirmación final de que yo era un cascarón vacío, un cuerpo sin mente. Por dentro, sin embargo, mi cerebro trabajaba sin descanso. Me comunicaba con Miguel a través de breves mensajes de texto codificados usando mi teléfono secreto en los confines del cuarto de lavado. Miguel era mi puente con el licenciado Peña. La estrategia estaba clara: dejar que llegaran hasta el último momento, hasta la firma. Peña me explicó que el delito de fraude y falsificación se consumaría en el instante en que la firma de Mateo, usando mi supuesto poder, quedara estampada en el contrato de compra-venta frente al notario público. El licenciado Peña era, tal como Miguel lo había descrito, un viejo zorro. A través de Miguel, me instruyó sobre lo que necesitaba hacer. Roberto, el jueves por la mañana, usted debe salir de ese apartamento. Acomodé lugar, decía el mensaje de Miguel. Valentín dice que no puede estar allí cuando todo suceda. Vaya a un lugar público y espere nuestra señal. La parte más difícil de mi plan sería, irónicamente, escapar de mi propia casa en el día clave. Mateo y Sofía, aunque convencidos de mi docilidad, no me dejarían solo el día de la firma. Su paranoia, aunque mínima, los llevaría a mantenerme vigilado. Necesitaba una distracción, una crisis tan grande que mi paradero se convirtiera en su menor preocupación. La idea me vino en una de esas noches de insomnio. Una idea terrible pero necesaria, inspirada por la propia negligencia de Sofía. Ella solía dejar velas aromáticas encendidas en el baño de visitas para eliminar olores. Una chispa de un plan peligroso se encendió en mi mente. El miércoles por la noche, la víspera del día D, puse mi plan en marcha. Durante la cena, me mostré más perdido y ausente que nunca. Apenas toqué la comida. Cuando Sofía me preguntó si me sentía bien, solo la miré con ojos vacíos y murmuré algo ininteligible. Después de cenar, mientras ellos veían la televisión, me excusé para ir al baño de visitas, el que casi nunca usaba. Sofía, como de costumbre, había dejado una de sus velas encendida en un plato de cerámica sobre el tanque del inodoro. Junto a la vela, había una pequeña pila de toallas de mano de lino, perfectamente dobladas. Era un accidente esperando a ocurrir. Con manos temblorosas, no por la edad, sino por los nervios, empujé sutilmente la pila de toallas hasta que una esquina quedó peligrosamente cerca de la llama parpadeante de la vela. Luego, salí del baño, dejando la puerta entreabierta. Me fui a mi cuarto, me puse mis zapatos, mi chaqueta ligera, y metí mi teléfono secreto y mi cartera en el bolsillo interior. Y esperé. Pasaron 20 minutos que se sintieron como 20 años. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si causaba un incendio real? El plan era crear humo, caos, no destruir el edificio. Finalmente, un olor agrio y penetrante comenzó a filtrarse por debajo de mi puerta. Humo. Un instante después, el agudo chillido del detector de humo del pasillo rasgó el silencio del apartamento. «Dios mío, ¿qué es eso?», gritó Sofía. Escuché sus pasos apresurados, la voz de Mateo gritando: «¡Viene del baño!». Aproveché el caos. Abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba lleno de un humo denso y negro. Sofía tosía, agitando una revista para dispersar el humo. Mateo corría con un extintor que había sacado de la cocina. Estaban completamente distraídos, en pánico. Era mi momento. En la confusión, mientras ellos luchaban con el humo que salía del baño, caminé con calma hacia la puerta principal. Nadie me vio. Nadie se fijó en el viejo que,
Supuestamente, estaría aterrorizado en su cuarto. Abrí la puerta, salí al pasillo del edificio y la cerré suavemente detrás de mí. Estaba libre. No tomé el ascensor. Bajé los 20 pisos por la escalera de emergencia. Mis piernas, que habían fingido debilidad durante semanas, respondieron con una fuerza sorprendente, impulsadas por la adrenalina. Cada piso que bajaba era un paso más lejos de mi prisión, un paso más cerca de mi justicia. Al salir al aire fresco y nocturno de la ciudad, respiré hondo. El olor a libertad era embriagador. No miré hacia atrás. Caminé con paso rápido, perdiéndome en las calles iluminadas por las farolas. Tenía que llegar a mi destino. Siguiendo las instrucciones de Peña, tomé un taxi a un café abierto 24 horas a varias cuadras de la notaría donde se realizaría la firma. El lugar estaba casi vacío, solo unas pocas almas nocturnas bebiendo café bajo la luz fluorescente. Pedí un chocolate caliente, el verdadero, el que me recordaba a mi hogar, y me senté en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, desde donde podía ver la entrada. Coloqué mi teléfono secreto sobre la mesa. La cita en la notaría era a las 10 de la mañana. Eran las 10 de la noche. Tenía 12 horas para esperar. La noche fue una larga vigilia. Vi el amanecer teñir de rosa los edificios de la ciudad. A las 8 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. «Papá, ¿dónde estás? Hubo un pequeño accidente en la casa, pero todo está bien. Estamos preocupados. Llámanos». Lo ignoré. 10 minutos después, otro. «Papá, por favor, contesta. Sofía está muy asustada». Leí los mensajes con una frialdad que me sorprendió. Su preocupación no era por mí, era por su plan. Mi desaparición era un inconveniente que podía retrasar la firma. A las 9, otro mensaje. «Tenemos que salir a una cita importante. Por favor, vuelve a casa. Dejaremos la puerta sin seguro». A las 9:30 sonó mi teléfono secreto. Era Miguel. «Roberto, estamos listos. Valentín está en un café frente a la notaría. Ya vio entrar al padre de Sofía. Mateo y ella acaban de llegar. Se ven nerviosos mirando el teléfono. La policía judicial está en camino. Valentín tiene a 2 agentes con él, de civil. Solo esperan la señal». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Gracias, Miguel. Diles que procedan». Colgué el teléfono y di un sorbo a mi chocolate. El telón estaba a punto de levantarse. Mientras yo daba el último sorbo a mi chocolate, a unas calles de distancia, el acto final de la tragedia de mi hijo estaba comenzando. Más tarde, el licenciado Peña me lo describiría con un lujo de detalles que me permitió visualizarlo como si hubiera estado allí. La notaría era un espacio de silencio solemne. Olía a papel caro y a café recién hecho. Las paredes estaban forradas de libros de leyes, con lomos de cuero, y el mobiliario era de madera oscura y pulida. En el centro de la gran sala de juntas, bajo una lámpara de araña, estaban sentados Mateo, Sofía y su padre, un hombre corpulento de rostro impasible llamado Fernando. Frente a ellos, el notario, un hombrecillo meticuloso, colocaba los documentos finales sobre la mesa con una precisión casi quirúrgica. Mateo y Sofía intercambiaban sonrisas cómplices, la emoción de la victoria brillando en sus ojos. Mi desaparición era una molestia, pero no un obstáculo. Su plan estaba a segundos de concretarse. «Bien, si todo está en orden», dijo el notario, ajustándose las gafas. «Procederemos a la firma. Señor Mateo, como apoderado legal de su padre, el señor Roberto, firme aquí, por favor». Le tendió una elegante pluma fuente. Ese era el momento, el instante en que la mentira se convertiría en un hecho legal irrevocable. Mateo tomó la pluma. Su mano, firme y segura, se cernió sobre el papel. Podía sentir la arrogancia de mi hijo incluso a través del relato de Peña. La sensación de poder, de haber burlado al sistema, a su propio padre. Para él, yo ya no existía. Era solo un nombre en un documento que le daría acceso a una fortuna. El padre de Sofía, Fernando,
Observaba la escena con una calma depredadora, como un tiburón que ve a su presa caer en la trampa. La punta de la pluma tocó el papel, y en ese preciso instante, la puerta de la sala de juntas se abrió sin previo aviso, no de forma violenta, sino con una calma deliberada que era mucho más inquietante. En el umbral apareció la figura del licenciado Valentín Peña, un hombre mayor, de cabello blanco y traje impecable, cuya mirada penetrante parecía capaz de ver a través de las paredes. A cada lado de él, ligeramente retrasados, se encontraban dos hombres de aspecto serio y constitución atlética, vestidos de civil. La atmósfera de la sala cambió de inmediato. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo levantó la vista, la pluma todavía en su mano, su rostro una mezcla de confusión e irritación. ¿Se puede saber quién es usted? Estamos en una reunión privada, espetó. El licenciado Peña avanzó un paso. Su sonrisa era fina como el filo de una navaja. Mis disculpas por la interrupción, dijo, su voz tranquila, pero con un eco de autoridad que silenció la sala. Mi nombre es Valentín Peña y represento al verdadero dueño de la propiedad que están a punto de transferir fraudulentamente. Se produjo un silencio sepulcral. Fernando, el padre de Sofía, se enderezó en su silla, su rostro impasible finalmente mostrando una grieta de alarma. Sofía miró a Mateo. Su sonrisa congelada se había convertido en una mueca de pánico. ¿De qué está hablando?, tartamudeó Mateo, dejando la pluma sobre la mesa. Este es un poder notarial perfectamente legal. Mi padre me dio su autorización. Peña soltó una risa seca y corta. Ah, el poder notarial, dijo, sacando una carpeta de su maletín. La abrió y deslizó un documento certificado sobre la mesa, justo al lado del contrato. Me temo que el poder que usted presenta es una falsificación, una bastante torpe, por cierto. Esta es una copia certificada del documento que usted registró, y tenemos peritos calígrafos listos para testificar que la firma del señor Roberto ha sido falsificada. El rostro de Mateo perdió todo color. Pasó del blanco al verde en segundos. Miró el documento, luego a Peña, luego a su suegro, buscando desesperadamente una salida que no existía. Eso es ridículo. Es un invento, gritó, su voz subiendo una octava. Fue entonces cuando los dos hombres que acompañaban a Peña dieron un paso al frente. Uno de ellos sacó una placa de su chaqueta. Policía Judicial, dijo con voz monótona. Mateo Flores, Fernando Luján, Sofía Flores. Quedan detenidos por los presuntos delitos de fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos públicos. La palabra detenidos explotó en el aire como una granada. Sofía soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la cara con las manos. Fernando se puso de pie de un salto, su rostro ahora una máscara de furia. No saben con quién se están metiendo. Soy... comenzó a gritar, pero el segundo agente lo interrumpió con calma. Sabemos perfectamente quién es usted, señor Luján, y todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Por favor, ponga las manos donde pueda verlas. La humillación fue total y absoluta. Bajo la mirada atónita del notario y su personal, que se asomaba por la puerta, mi hijo, su esposa y su suegro fueron esposados. La arrogancia de Mateo se había derrumbado por completo. Ahora era solo un joven aterrorizado, mirando cómo su mundo de lujo y mentiras se desmoronaba a su alrededor. «Papá», susurró, como si de repente recordara mi existencia, pero ya era demasiado tarde. En mi mesa del café, mi teléfono secreto vibró. Era un mensaje de Miguel. Solo 2 palabras. Jaque mate. Miré el mensaje. Luego, miré por la ventana. El sol de la mañana brillaba. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena al drama que acababa de concluir. No sentí una explosión de alegría. No sentí euforia. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora calma. Era la calma que sigue a una tormenta devastadora. El campo de batalla estaba en silencio, y yo era el único que quedaba en pie.
Tomé mi taza de chocolate, ahora fría, y la vacié de un trago. La victoria tenía un sabor amargo. Había ganado, sí. Había protegido mi hogar, mi legado, mi dignidad. Pero había perdido a mi hijo. O quizás, me di cuenta en ese momento, lo había perdido hacía mucho tiempo, y solo ahora me había atrevido a aceptarlo. Pagué la cuenta, dejando una generosa propina. Salí del café y comencé a caminar, sin un rumbo fijo. Por primera vez en meses, no estaba huyendo ni escondiéndome. Estaba simplemente caminando. Era un hombre libre, un hombre que había sido subestimado, traicionado y casi destruido, pero que se había levantado de las cenizas de su propia vida para reclamar lo que era suyo. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer: volver a casa, a mi verdadera casa, a Oaxaca. Dejé el café y salí a la cacofonía de la mañana. No llamé a un taxi. Mis pies me llevaron por instinto hacia el sur, hacia la gran terminal de autobuses. No quería la velocidad impersonal de un avión. Necesitaba el lento transcurrir de la tierra bajo las ruedas, ver el paisaje cambiar de la jungla de concreto a los campos áridos y luego a los valles verdes de mi tierra. Necesitaba ese tiempo para procesar el abismo que acababa de abrirse y cerrarse en mi vida. En la terminal, compré un boleto solo de ida a Oaxaca. El hombre de la taquilla me miró con indiferencia, uno más de los miles de rostros que veía cada día. No tenía idea de que para mí, ese pedazo de papel era una declaración de independencia, el pasaporte de regreso a mi propia existencia. Me senté en el autobús, junto a la ventana, y no miré atrás cuando el vehículo se puso en marcha, dejando atrás la ciudad que casi me devora. El viaje fue un purgatorio y una bendición. Cada kilómetro que me alejaba de la Ciudad de México era como si me quitara una capa de piel muerta. Observaba los pueblos pasar, las montañas dibujarse en el horizonte, y por primera vez en años no me sentía como un fantasma. Me sentía presente. Sin embargo, la imagen del rostro de Mateo al ser arrestado, descrita por Peña, se repetía en mi mente. La arrogancia desmoronada, el pánico en sus ojos. No sentía placer en su caída, sino un vacío helado. El luto por un hijo que había muerto para mí mucho antes de que le pusieran las esposas. A mitad del camino, mi teléfono secreto, mi única conexión con ese otro mundo, vibró. Era una llamada. El identificador decía, número bloqueado. Sabía quién era. Dejé que sonara varias veces, mi pulgar flotando sobre el botón de rechazar. Pero al final, contesté. Quería escuchar su voz una última vez. Quería cerrar la puerta yo mismo. La voz al otro lado era irreconocible. No era la voz segura y condescendiente de mi hijo. Era el sollozo ahogado de un extraño. ¿Papá? El sonido era débil, distorsionado por la mala calidad de una llamada desde la cárcel. Papá, tienes que ayudarme. Tienes que sacarme de aquí. Escuché el torrente de excusas y súplicas. Fue un error. Fue un malentendido. Fue culpa de Sofía, de su padre, que lo presionaron, que le llenaron la cabeza de ideas. Él nunca quiso hacerme daño. Solo quería asegurar mi futuro. Cada palabra era una nueva capa de mentira sobre la herida abierta. Dejé que hablara, que se vaciara de sus justificaciones patéticas. Cuando finalmente se detuvo, esperando mi respuesta, mi compasión, mi perdón de padre, el silencio llenó la línea. Entonces, hablé. Y la voz que salió de mi garganta no era la del viejo débil que él creía conocer. Era la voz de Roberto el artesano, un hombre que conoce la diferencia entre madera sólida y madera podrida. Silencio, Mateo, dije, y mi tono lo detuvo en seco. Te escuché. Ahora tú me vas a escuchar a mí. No fue un error. Un error es tomar el camino equivocado. Lo tuyo fue una elección. Elegiste la codicia sobre la familia. Elegiste el dinero sobre tu padre. No querías asegurar mi futuro. Querías borrarlo. Me declaraste incompetente. Falsificaste mi firma para robarme la casa que construí con mis manos, el hogar donde creciste, para luego encerrarme en un asilo a que me pudriera.
No querías cuidarme. Querías enterrarme en vida. Hubo un gemido al otro lado. Papá, por favor. Yo. No me llames papá. Mi voz se elevó, dura como el granito. Perdiste ese derecho. El Roberto que era tu padre murió el día que leyó tus mensajes, el día que descubrió que su único hijo se burlaba de él a sus espaldas mientras planeaba cómo deshacerse de él como si fuera un trasto viejo. El hombre que te habla ahora es solo un anciano al que intentaste estafar. Pero te equivocaste. Creíste que era tonto, pero solo estaba callado. Creíste que era débil, pero solo estaba triste. Subestimaste a tu padre, Mateo, y ese fue tu verdadero error. Se hizo un silencio absoluto. Podía oír su respiración entrecortada. No pidas mi ayuda, continué, mi voz ahora baja y cortante. Pide la de un buen abogado, aunque dudo que te sirva de mucho. El licenciado Peña se ha encargado de que todas las pruebas sean irrefutables. Las consecuencias de tus actos son solo tuyas. Vales lo que vale tu palabra, y la tuya se convirtió en polvo. Adiós, Mateo. Y sin esperar respuesta, colgué. Apagué el teléfono secreto y lo guardé en el fondo de mi maleta. Se acabó. El resto del viaje lo hice en un estado de extraña paz. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la estación de Oaxaca, el sol de la tarde bañaba la ciudad en una luz dorada y cálida que me pareció un abrazo. El aire olía a tierra, a flores, a hogar. Bajé las escaleras del autobús y mis pies tocaron el suelo de mi ciudad. Y allí, de pie junto a la puerta de llegada, con su sombrero de siempre y una sonrisa que abarcaba toda su cara arrugada, estaba Miguel. No dijimos nada. Simplemente nos abrazamos. Un abrazo fuerte de hombres viejos que han compartido una vida. Un abrazo que decía más que 1000 palabras. Era un abrazo de lealtad, de victoria, de bienvenida. Cuando nos separamos, me puso una mano en el hombro. Bienvenido a casa, compadre. Asentí, las lágrimas finalmente brotando de mis ojos. Pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio. Eran lágrimas de un hombre que había vuelto de la guerra. Caminamos juntos, saliendo de la estación hacia la luz del sol, hacia mi casa, hacia mi vida. El coche de Miguel se detuvo frente a mi casa. El corazón me dio un vuelco. Ahí estaba, con sus paredes color ocre y sus ventanas enmarcadas en azul brillante. Pero en la fachada, como una herida abierta, todavía colgaba el enorme letrero de «Se vende» de la inmobiliaria de Morales. Era una cicatriz delatoratriz de la batalla que acababa de librar. Miguel bajó del coche, miró el letrero con desprecio, luego me miró a mí. Si me das 5 minutos y una escalera, arranco esa basura de ahí ahora mismo. Dijo, su voz ronca de indignación. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. No, compadre. Lo haré yo mismo. Mañana. Con mis propias herramientas. Era mi primera tarea como el dueño recuperado de mi propia vida. Entré, y el olor de mi hogar me envolvió como una manta cálida. Olía a madera de cedro, a polvo de sol, a los fantasmas felices de las comidas de Elena. El silencio. Aquí no era el silencio frío y vacío del apartamento de Mateo. Era un silencio vivo, lleno de ecos de risas y conversaciones pasadas. Caminé por las habitaciones como un peregrino que llega a su santuario. Toqué los muebles que yo mismo había construido. Recorrí con los dedos el marco de una fotografía de Elena en la pared. Su sonrisa me miraba desde el pasado. Y sentí que le susurraba. Lo logré, mi vieja. Defendí nuestro nido. Defendí. Dejé mi maleta en el dormitorio y me dirigí directamente al patio trasero. Las bugambillas, descuidadas, habían crecido salvajes, pero todavía estaban llenas de flores de un fucsia vibrante. Y al fondo estaba la puerta de mi taller, mi santuario. Al abrirla, el aroma más puro y reconfortante del mundo llenó mis pulmones. La mezcla de aserrín, aceite de linaza y barniz.
La luz del sol entraba por la ventana alta, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como diamantes. Mis herramientas colgaban en la pared, ordenadas, esperando. Mi banco de trabajo, lleno de cicatrices y marcas de proyectos pasados, me pareció el altar más sagrado. Apoyé mis manos sobre su superficie rugosa y cerré los ojos. Estaba en casa. Esa tarde, Miguel y yo nos sentamos en el patio. Trajo tlayudas y una botella de mezcal del bueno, como él decía. Comimos en un silencio cómodo, el silencio de dos amigos que no necesitan palabras. ¿Y ahora qué, Roberto?, preguntó finalmente, sirviendo 2 caballitos del líquido transparente. Miré a mi alrededor, al verde de mi patio, a las paredes de mi casa. Ahora, a vivir, compadre, a vivir de verdad. Le conté la llamada con Mateo, la frialdad de mi propia voz que me había sorprendido. Miguel asintió lentamente. Hiciste lo que tenías que hacer. Hay ramas que están tan podridas que hay que cortarlas para que el árbol no se muera. Él tomó su camino, Roberto, y tú, el tuyo. Levantó su caballito. Por los nuevos comienzos y por los viejos artesanos que no se dejan joder. Brindamos, y el mezcal me quemó la garganta. Una quemadura limpia que se sentía como una purificación. Una semana después, recibí una llamada del licenciado Peña. Su voz, siempre formal, tenía un matiz de satisfacción profesional. Señor Roberto, le llamo para informarle del estado del proceso. Como previmos, la evidencia era irrefutable. El poder notarial falsificado, los correos electrónicos, la conexión directa de la empresa compradora con la familia de su nuera, fue un caso de libro. Para evitar un juicio largo y un escándalo mayor, han aceptado un acuerdo. Se declararán culpables. Hice una pausa, mi corazón latiendo lentamente. ¿Y cuál es el acuerdo, licenciado? Penas de prisión, reducidas por la confesión, pero penas de prisión al fin y al cabo. Varios años. Además, una reparación económica sustancial para usted por daños y perjuicios. Y por supuesto, la empresa de su suegro, Desarrollos Inmobiliarios del Sur, está bajo una investigación fiscal que probablemente la llevará a la quiebra. Han perdido todo, señor Roberto. Su reputación, su libertad y su dinero. Colgué el teléfono. Justicia. Tenía un nombre, una forma, una sentencia. No hubo celebración, solo el cierre final de un capítulo doloroso. Miré por la ventana de mi taller. Los días siguientes los pasé trabajando. Arranqué el letrero de "Se vende" con mis propias manos, y el sonido de la madera al resquebrajarse fue música para mis oídos. Podé las bugambillas, limpié la casa, dejé que el aire fresco corriera por todas las habitaciones, expulsando los últimos vestigios de la traición. Poco a poco, mi casa volvió a ser mi hogar, y yo volví a ser yo mismo. La gente del barrio pasaba a saludar, felices de verme de vuelta. La panadera me guardaba el pan de yema, el carnicero me contaba los chismes. Mi mundo, pequeño y simple, me había recibido de vuelta con los brazos abiertos. Yo no era un estorbo. Era don Roberto, el artesano. Esta mañana, como todas las mañanas ahora, entré a mi taller después de mi café. Sobre el banco de trabajo, un trozo de madera de caoba esperaba. Era una pieza hermosa, con vetas oscuras y profundas como ríos nocturnos. Todavía no sabía qué sería. Quizás una silla, quizás una pequeña caja para guardar recuerdos, o quizás solo una forma abstracta que siguiera la veta de la madera. No importaba. Lo que importaba era el acto de crear. Tomé mi gubia favorita, la que tenía el mango de madera amoldado a la forma de mi mano por décadas de uso. Sentí su peso familiar, su equilibrio perfecto. La coloqué sobre la superficie de la caoba. El mundo exterior, con sus juicios, sus cárceles y sus hijos perdidos, se desvaneció. Solo quedaba el silencio concentrado del taller,
el olor de la madera y la promesa de lo que mis manos podían crear. Con un movimiento firme y seguro, hice el primer corte. Y en el sonido nítido de la herramienta mordiendo la madera, encontré mi paz. Había vuelto a casa.